Buenos días, jóvenes, a todos. Bienvenidos. Esta es la clase 4 del grupo Academus, este grupo sin fines de lucro que busca prepararlos para un mejor horario, para una preparación para lograr un ingreso universitario. ¿Ya? Y muy bien, jóvenes. Vamos hoy día al desarrollo de una clase muy importante, ¿no? Y esta clase trata sobre el capítulo de la antigua Grecia. ¿Ya? ¿Por qué es importante la antigua Grecia, jóvenes? Es porque la antigua Grecia básicamente nos ha dado muchos de los elementos que han influido en nuestra vida y en nuestro desarrollo en ese sentido. Mucho de ello tiene gran importancia porque sus elementos influyen hasta hoy en nuestro desarrollo político. ¿Quién puede dudar, pues, la importancia de Grecia, ¿no? En la historia del mundo y en la historia de la humanidad en general. ¿Se comprende? Ya. Vamos a ver entonces. Vamos a ver sobre este punto. Un momentito, vamos a acá extraer la pizarrita. ¿Y la pizarra dónde está? Acá está. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Ahí está entrando Loana, ¿ya? A ver, ¿qué nos ha aportado Grecia, jóvenes? Grecia ha aportado muchísimo, por ejemplo, en el desarrollo matemático, en el desarrollo. ¿Cuál es, a ver, jóvenes, al toque, una preguntita, ¿ya? ¿Cuál es el aporte más importante que nos ha dado Grecia en el desarrollo del mundo? ¿Mm? A ver, ¿cuál es el aporte más importante que nos ha dado Grecia? Ya, a ver, ¿qué colocamos ahí? ¿El qué? ¿El qué? A ver, ya chicos, esta es pregunta fija de examen, ¿ah? De todos los exámenes, ¿ah? El aporte más importante de Grecia es la democracia, ¿ya? En Grecia se generó el sistema político que hoy día caracteriza el desarrollo del mundo durante el siglo XXI, ¿ya? Y el sistema político que la mayoría de países ha adoptado. Por eso la trascendencia de este tipo de sistema, ¿no? Y su gran importancia. Entonces, la democracia, ¿no? Ya, esa pregunta tiene que estar bien precisa. Veamos acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos el desarrollo, tenemos acá el desarrollo, por ejemplo, del comercio, la actividad comercial, el teatro, otro de los grandes aportes griegos, y su obra más importante en arquitectura. ¿Cómo se llama este templo, jóvenes? Acá está. Se llama el Partenón. Entonces veamos. Bueno, primero las fuentes, ¿no? ¿Cómo se estudia, jóvenes, a la antigua Grecia? ¿Cómo se puede estudiar a la antigua Grecia? Y básicamente aquí tiene mucho que ver el desarrollo y el desarrollo de fuentes indirectas que han llegado hasta nosotros. Textos, o sea, la mayoría de los textos griegos fueron quemados. Lo que para nosotros ha quedado son fuentes indirectas, ¿ya? Cosas que escribieron los griegos, cosas que escribieron los romanos, y eso ha llegado hacia nosotros. Aquí ves, por ejemplo, mira, parte de sus importantes manifestaciones artísticas, ¿no? Veamos. Dice, el espacio geográfico, jóvenes. Básicamente los griegos se desarrollan en lo que hoy día llamamos la península de los Balcanes, ya la península de los Balcanes. Y aquí podemos observar qué cosa, que la península de los Balcanes es esta parte que la ves con luz y es bastante compleja, ¿no? Mira, aquí vemos, por ejemplo, la península de los Balcanes en sí tiene varios componentes. Por ejemplo, el sector de Macedonia, el sector de Tesalia, la península del Ática, la península del Peloponeso, las islas, el sector insular, ¿ya?
Aparte tenemos sectores que los griegos ocuparon como el Asia Menor. ¿Qué es el Asia Menor? Es este sector, el sector que hoy día llamamos Turquía. Tenemos la Magna Grecia. ¿Qué es la Magna Grecia? Es esto de acá, el sur de Italia, ¿ya? Tenemos también el Helesponto, que es esta parte de acá, lo que hoy día sería la parte de Turquía, pero en el sector europeo. Y también tenemos, inclusive los griegos también se tuvieron no grandes territorios, pero sí pequeñas colonias en la zona de Egipto. Acá podemos ver, por ejemplo, lo que hoy día es Grecia, ¿ya? Y como te he dicho, ¿no? Dos sectores son muy importantes acá, que tenemos que acordarnos. La península del Peloponeso y la península del Ática, donde está Atenas. Pero otro sector importante para los griegos va a ser este, la llamada isla de Creta, la isla de Creta. Y algunas islas también importantes, como por ejemplo acá chiquito, hay una isla llamada Delos, ¿ya? ¿Y por qué es importante esa isla? Porque ahí es donde funcionaba el más importante de los oráculos que había en ese tiempo. A ver, chicos, ¿se comprende el concepto de oráculo? Sí. A ver, me confirman por el chat, ¿ya? A ver, quiero oírlos en el chat. ¿Se entiende lo que es un oráculo? A ver, Liliana nos ha dicho que sí. ¿Quién más? A ver, ¿alguna otra persona? ¿Ya? El oráculo para qué, ¿y el oráculo para qué sirve? El oráculo no es otra cosa que un templo, ¿ya? Cuando nacía tu hijo o cuando tú tenías una duda muy importante, por ejemplo, una guerra, una decisión de gobierno, tú ibas a este oráculo y en el oráculo le pedías consultas a los sacerdotes sobre lo que iba a pasar. La isla de Delos era uno de los oráculos más famosos. Profe, ¿y por qué ahí? Ya por algo. Sucede que ese sector de la isla de Delos es un sector es un sector tectónico. O sea que hay un montón de temblores a cada momento. Justamente esos temblores son los que hacen, esa cantidad de temblores son los que hacen que la gente tenga ideas, pues, fantásticas sobre el lugar. O sea, como no podían explicar los temblores, entonces pensaban que ahí vivían dioses, pues, ¿no? Los griegos así de entendían, ¿no? La presencia de sus dioses, ¿no? A través de los fenómenos naturales. Entonces, el oráculo de Delos era el oráculo más famoso que existía. Curioso, porque en la misma isla de Delos, ¿ya? Vamos a ver si por acá está ya. De repente hay una fotito, ¿ya? Porque la isla existe hasta ahora, ¿no? Vamos a ver acá. Isla de Delos. Mira, ahí está la isla, ¿no? ¿Se observa? A ver, ¿me confirmas? ¿Me confirmas por el chat? A ver, mira, pues. Muchas gracias. A ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Acá está. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias, Loana. Sí, pues mira, acá está parte de los restos de la isla de Delos. Como te dije, el templo ya está destruido. Ahí está el teatro. Pero acá funcionaba. No solamente había un templo, no solamente había un teatro. También aquí funcionaba el mercado de esclavos más grande de todo Grecia. Por eso la importancia, la gran importancia de la isla, ¿no? En ese sentido. Veamos, vamos a seguir acá. Entonces, este sector. Luego vemos acá la influencia griega. O sea, hasta dónde los griegos llegaron para expandiendo su dominio. En ese sentido, en ese sentido podemos observar qué cosa. Mira, si bien acá está Grecia, pero fíjate hasta dónde llegaron, ¿no? O sea, un problema de los griegos es que no tenían buena agricultura. Por eso es que se dedicaron al comercio. Y su vida como comerciantes hizo de que buscaran materias primas para sus actividades. Por ejemplo, ¿qué materias? Como ya te he dicho, los griegos, uy, ¿dónde está? Ya acá está. Los griegos llegaron hasta el Helesponto, al, al Asia Menor, llegaron a Armenia, llegaron a lo que es hoy día, a lo que sería Armenia, perdón,
ya Chipre, llegaron a Egipto, Libia, Túnez, Marruecos, España, bueno, Iberia, en ese momento era Iberia, llegaron hasta Rusia a buscar materiales, llegaron al sector de Marsella, inclusive, bueno, conquistaban esclavos del este de Europa, inclusive llegaron, mire, hasta Inglaterra, ¿no? En Inglaterra se han encontrado vasijas griegas de la época, y eso que demuestra que que su necesidad de materias primas lo llevó a estos lugares, ¿no? Por eso es que hay una gran expansión de los griegos. Ahora, dos elementos, eh, dos elementos son muy importantes al momento de entender a los griegos. El primero de ellos es que, a ver, hasta el siglo XIX, por ejemplo, ¿cuál es el libro que te gusta más a ti? ¿Ah? A ver, chicos, ¿cuál es el libro que más te gusta? Mm, parece que lees poco, ¿no? ¿O me parece? ¿Ya? ¿Que no hay ninguno? ¿Ningún libro has leído nunca? Ya. Bueno, eh, a ver, chicos. Ah, muy bien. Mira, Liliada, por ejemplo. A Liliana le gusta ese libro. Muy bien, ¿no? Sí, pues se entiende porque hoy día tenemos tanta influencia de la televisión, tenemos tanta influencia de medios electrónicos, que la lectura ha sido dejada un poco de lado en las últimas décadas. Pero jóvenes, eso es ahora, ¿no? En el siglo XIX, la lectura era de uno de los puntos más fundamentales en la vida de las personas. Y como nos dice acá nuestra amiga Liliana, tres libros eran los más leídos en Europa. ¿Cuáles eran esos libros? Eran la Biblia, la Ilíada y la Odisea. Justamente había gente que era fanático de la Ilíada y la Odisea. Y algunos, en el siglo XIX, algunos burgueses muy ricos dijeron, oye, y si busca, si lo que dice, un detalle también es que antes del 19 se pensaba que todo lo que decía la Ilíada y la Odisea era pura fantasía, era la ilusión de una persona o de un grupo de personas. Entonces un grupo de fanáticos de la Ilíada y la Odisea dijeron, oye, ¿por qué no vamos a buscar a ver si es cierto este proceso? Y aquí hay que tomar en cuenta a una clase social importante, la burguesía. O sea, estos señores eran hijos de burgueses que tenían tanto dinero que podían financiar, podían pagar una excavación, contratar gente, podían pagar al campesino para que deje de trabajar en su chacra y que apoye en las excavaciones de estas personas. Ya así nacieron, como una aventura, nacieron los primeros arqueólogos. Justamente estos señores descubrieron qué cosa, mira, hasta el siglo XIX se pensaba que la historia de Grecia empezaba con Atenas y las grandes ciudades, las polis de la época del hierro. En cambio, estos señores descubrieron qué cosa, descubrieron que había una civilización detrás de ello y que por lo tanto esto no había empezado con las polis, ¿ya? O sea, antes de Atenas había habido todo un desarrollo anterior. Ya eso es lo que denominamos, veamos acá, se le denomina civilización egea, ¿ya? También lo podrías identificar como una edad del bronce, o sea, anterior a las polis. Y aquí es donde destacó la llamada cultura creto-micénica, ¿ya? ¿Por qué se llama así, profe? Por los dos pueblos más importantes que existieron en la época, que fue Creta y Micenas. Aquí tenemos, mira, la etapa del periodo cretense, ¿no? La primera etapa, la más antigua de civilización. Ya puedes observar acá, por ejemplo, el desarrollo de diversos elementos en la vida de estos pueblos. Mira, por ejemplo, acá puedes ver qué cosa. Ya puedes ver acá eh,
Aquí está el famoso, el muy famoso, vamos a ponerle acá. ¿Dónde está? Acá, amarillo. Este señor se llama Sir Arthur Evans. Sir Arthur Evans, ¿ya? Ahora, ¿quién es Sir Arthur Evans? Era el hijo de unos, como te dije, era el hijo de una familia de burgueses muy poderosa, pero que con el dinero, con ese dinero pudo financiar excavaciones. Ahora, ¿qué, profe? ¿Qué? Pero entonces era un huaquero. No, pues. Bueno, no era un arqueólogo de profesión, no era un arqueólogo que haya estudiado ni nada, pero era una persona, eso sí, bastante ordenada en su trabajo. Mira, aquí puedes ver al costado, puedes ver la bitácora de Evans, ¿no? O sea, sus cuadernos de apunte y sus dibujos que iba haciendo de los objetos que iba encontrando. Aquí puedes ver, por ejemplo, lo que encontró, mira, los restos de una importante ciudad ya que halló, pero hasta ese momento no sabía qué ciudad era. Él encontró una ciudad, ¿no? Pero no sabía, como te dije, no sabía a qué ciudad, en qué ciudad estaba, no sabía dónde estaba. Y por eso es que para Evans esto era una gran duda, ¿no? Identificar ese factor. Así es como Evans, por ejemplo, encuentra algunos elementos particulares. Mira, aquí ves a Evans, ¿no? Con sus amigos. Mira un detalle curioso, ¿no? Cómo se vestían, mira. No te digo que estos señores no eran arqueólogos de profesión, no existía todavía tampoco la arqueología como carrera. Básicamente estos señores fueron los que iniciaron esta labor. Por eso es que los ves, mira, los ves ahí en terno, ¿no? ¿Qué arqueólogo va a trabajar en terno, pues? Pero esa era la vestimenta que estos señores utilizaban. Arriba, ¿qué puede? Ahí ves, mira, parte de las vasijas que encontraron durante las excavaciones. Y en la parte superior puedes observar lo que sería, ya, Evans encuentra una ciudad y le empieza a desenterrar. Y básicamente Evans había llegado a la famosa ciudad de Conosos, pues, la capital, la ciudad más importante del desarrollo de Creta. ¿Ya? Aquí que él encuentra, mira, desentierra una ciudad y logra establecer este plano que ves acá. Y más o menos hace una reconstrucción y más o menos él pensaba de que Creta debió ser así, como ves al costado. Mira, si te das cuenta, a los alrededores no hay murallas. ¿Ya? ¿Y por qué no hay murallas? Porque el mar, como era una isla, su punto de protección era el mar. ¿Ya? De ahí es que desarrollamos un concepto llamado talasocracia para el caso de los griegos. Mira, por ejemplo, acá puedes ver, mira esta tremenda vasija que se encontró en el lugar, ¿no? Durante las excavaciones. Asimismo, mira acá las importantes muestras de construcciones halladas. Ya, mira, aquí ves muros muy bien decorados. Esto ya está limpiado, ¿no? En la parte baja, ahí puedes, en la parte baja, ahí puedes ver si los frisos originales. Frisos se le llama a estos murales, ¿ya? Pinturas en muros, así como hoy día se le llama grafitis, esos son frisos en sí, pero los frisos son completos. Aquí puedes ver, por ejemplo, parte de lo que halló Evans, ¿no? La famosa ciudad de Conosos. Y al final Evans determinó qué cosa. Evans llegó a la conclusión, Evans llegó a la conclusión de que puedes ver aquí, mira, edificios de 3, de 4 pisos. Evans llegó a la conclusión de que esta ciudad era tan grande y tan compleja de que no era una ciudad cualquiera. Si te das cuenta, es una ciudad también un tanto desordenada. Por eso es que Evans pensó de que este era el famoso laberinto del mito de Dédalo. Por eso es que él se dio cuenta que estaba en la famosa isla, en el reino del legendario dios Minos. Aquí ves Creta. Más o menos, ¿qué es el estado talasocrático? El estado talasocrático es un poder, pero un poder basado en el dominio marítimo, ¿ya? En el dominio marítimo. Por eso es que lo que se piensa es que desde Creta lo que se hacía era dominar a ciudades cercanas, ¿ya? Y justamente hay un famoso mito que nos narra
elemento. Mira, acá está Evans, ¿no? Mira, ir a una excavación en terno blanco, ¿no? Ya ahí ves a las personas trabajando en el lugar, entre otros. Sin embargo, aquí ves parte de lo que sería la ciudad. Mira, una celebración en Creta, las famosas fiestas en Creta. Pero dentro de esto podemos observar otro elemento. Evans, por ejemplo, descubre lo que aquí ves. ¿Y qué es eso, profe? Son, por ejemplo, murales, o sea, frisos, donde hay imágenes de delfines, ya bastante bonitos, ¿no? Por ejemplo, también encuentra esto, la imagen de un pulpo, o sea, una vasija con la imagen de un pulpo. ¿Y eso qué nos indica, profe? Indica algo importante, pues el llamado comercio marítimo, la llamada talasocracia. Eso es lo que sorprendió mucho a Evans y le permitió entender que estaba en un lugar muy importante. También en una de las de los frisos, en uno de los murales, él encuentra esto que aquí vemos. Profe, ¿qué cosa es esto? Es lo que llamamos la tauromaquia, o sea, jugar, jugar un juego muy peligroso, eso sí, pero básicamente jugar y hacer acrobacias con un toro salvaje. Por eso es que al ver este muro, él pensó de que estaba, ahí es donde Evans se da cuenta que estaba en los territorios del famoso rey Minos y que el pueblo de Creta era un pueblo adorador de toros, que se relacionaba con una famosa leyenda. ¿Cómo se llama esta leyenda, jóvenes? A ver, me pones en el chat. Ya, a ver, ¿cómo se llamaba esta famosa leyenda de la isla de Creta? A ver, chicos, estoy leyendo el chat. ¿Cómo se llama esta famosa leyenda de la isla de Creta que tiene relación con la adoración al toro? Oye, ¿qué pasó? Estoy leyéndolos, estoy viendo el chat. No, no contesta nadie. O todos se han ido a tomar desayuno. ¿Ah? A ver, va uno. Ya nos ha puesto una respuesta. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. Muy bien, Liliana. Siempre atenta a la clase. ¿Y los demás? ¿Cuántos participantes tenemos? ¿Ah? Tenemos 7 participantes. ¿Quién más? A ver. Ay, ¿quién más está acá? Vamos a hacer Roche, ¿ya? A ver, Carlos Javier, Eric Rodríguez, HP. ¿Quién es HP? Ya, Ah, Loana, Olinda, ya. A ver, ¿cómo se llama la famosa leyenda de Creta relacionada con la adoración a los toros? no sé. Ah, ya, pero hay que poner no sé también, pues hay que escribir no sé también, ya. Eso me indica de que también están en la clase, pues ya de repente estoy solo yo. Ya, muy bien. Entonces, aquí nuestra amiga Liliana nos ha puesto muy correctamente la famosa leyenda del Minotauro, el mito del Minotauro, perdón, ¿ya? Eh, que básicamente caracterizó a este pueblo. ¿Y qué es ese mito del Minotauro? Mira, aquí ves parte de la tauromaquia. El mito del Minotauro nos indicaba la existencia de un ser salvaje, un ser caníbal, un hombre que tenía cuerpo de hombre y cabeza de toro, que era básicamente había sido condenado el rey Minos a tener un hijo de esta manera. Sin embargo, el hecho de no, como Minos amaba mucho a su esposa y su esposa le pidió que no matara al toro, es que un señor llamado Dédalo construyó el famoso laberinto para que no escape. Pero siempre, como el toro era caníbal, tenían que, básicamente Minos obligaba a los pueblos vecinos a que le dé jóvenes para que sean devorados por el Minotauro. Bastante curioso, ¿no? Porque al parecer esta leyenda que nos narra, lo que nos explica es qué cosa la forma en que, en que se era vista Creta. Como Creta era la ciudad más importante, también al parecer era la ciudad más odiada. Como sabes, ya la leyenda del Minotauro acaba, el mito del Minotauro acaba cuando Teseo mata a este ser, ¿no?
Y al parecer, la muerte del Minotauro por Teseo no nos explica qué cosa, la forma en que la isla de Creta cayó por las invasiones de los pueblos aqueos. Aquí ves, por ejemplo, bueno, el famoso mito de Dédalo, ¿no? Ya Dédalo lo ves ahí con sus alas y su hijo Ícaro, que terminó muerto básicamente por no obedecer a su padre. Aquí puedes ver ¿cómo se llama esto? Un detalle curioso, si te has dado cuenta, es que en la historia griega, la mujer siempre la malogra toda, ¿no? ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Se me entiende? A ver, al toque, ¿no? Ya. ¿Y por qué? A ver, mira, o hay una mujer que es muy bella, o hay una mujer que es muy bella y es su desgracia, o por ahí que la mujer dio a luz a un ser despreciable, como el caso del Minotauro, o por ahí que la mujer te convierte en piedra, o por ahí que una mujer, no sé, pues es la que trae noticias desagradables. Y eso, jóvenes, no es una casualidad, ¿ya? Parece que lo que se ha encontrado es que parece que en la isla de Creta los gobernantes eran mujeres en sí. ¿Y cómo se llama ese tipo de gobierno, jóvenes? ¿Cómo se llama ese tipo de gobierno? A ver, ¿cómo se llama el gobierno propiamente de mujeres? Eso ya lo saben, ¿ah? Se llama matri. A ver, excelente, ya va acá una respuesta. Muy bien, excelente, muy bien. Eso se llama matriarcado, ¿ya? Al parecer en Creta dominaban las mujeres. Y cuando Creta es invadida, lo que se hace es, se comienzan a desarrollar historias, ya, historias sin fundamento, obviamente, pero ¿para qué? Para que las mujeres nunca vuelvan a gobernar. Y por lo tanto es que no es que las mujeres en verdad malogren todo, eso es falso, sino que en Grecia se crean estas historias para que las mujeres no le quiten el poder a los hombres, en ese sentido. Veamos. Este mural, este friso, al parecer nos narra eso, nos narra la historia, o sea, nos narra cómo las mujeres eran las gobernantes, ¿no? Bueno, es el Palacio de Conosos, sus fiestas tan impresionantes. Ahora, la siguiente, una vez que cae Creta, quien va a tomar el poder son los llamados pueblos micénicos o los pueblos aqueos. Aquí ves, justamente en esta etapa se cree que de esta etapa es es lo que narran los llamados mitos homéricos. Y aquí destacan dos ciudades importantes, una llamada Micenas y otra llamada Tirinto. Micenas y Tirinto. Y justamente son estas ciudades las que van a generar un importante desarrollo y poder. Y acá debajo tenemos un plano de la famosa ciudad de Micenas, ¿no? La ciudad de Micenas. Mm, ¿Qué podemos entender entonces de esto? Básicamente, otro aventurero, esta vez un señor de origen alemán, pero que vivía en Inglaterra, llamado Henry Schillman, también hijo de burgueses, va a financiar va a aventurarse a buscar esta famosa ciudad, ¿no? Y la va a encontrar. Ahora, como ves acá abajo, él encontró una ciudad, pero ¿cómo sabía qué ciudad era? Hay un caso curioso, que la famosa guerra de Troya, ¿en qué obra se narra la guerra de Troya, jóvenes? ¿Ah? A ver, el chat. A ver, chicos, ¿en qué obra se narra y se explica la famosa guerra de Troya? A ver, acá tenemos una respuesta. No, ya, casi, Javiera, ¿En por ahí estábamos, muy bien. ¿Cómo se llama? la Ilíada? La Iliada, muy bien, excelente, Loana. La Iliada, muy bien. Liliana también nos responde la Iliada.
Ya, a ver, la Ilíada nos narra una pequeña parte de la guerra de Troya, no narra toda la guerra, por si acaso, ¿ah? Ya, básicamente la Ilíada empieza con la, la discusión entre Aquiles y Agamenón por una esclava, y acaba con la muerte de, con los funerales de Héctor, ¿no? Cuando Aquiles entrega el cadáver y se logran los funerales de Héctor. Pero de ahí no se sabe más, ¿ya? La Odisea lo que explica es el después de que Troya ya cayó, la Odisea explica el viaje de retorno de Odiseo que los romanos llamaban Ulises, ¿ya? Eh, y aquí viene un caso particular porque, profe, ¿y el resto de la guerra? Ya, eso se narra en una obra, oca, oca, ya, eso se narra en una obra llamada Las Teogonias, ya, esa es otra obra. ¿Y qué nos explica las Teogonias? Pues las Teogonias nos explica cómo es que básicamente se dio este proceso de, explica el inicio, el caso de la caja de Pandora, ya explica la muerte, por ejemplo, cuando Agamenón tiene que matar a su hija para ir a la guerra, y eso lo hace una persona más cruel, ya explica el fin de la muerte la muerte de Aquiles, la invasión de Troya, cómo después muere Agamenón por su esposa, el fin de Helena el fin de París y cómo Helena vuelve a Esparta, ¿ya? Ahí vemos qué cosa, vemos ya ciertas particularidades, ¿no? Justamente Henry Shillman era un fanático de la Ilíada y la Odisea. Y este señor encuentra la ciudad, pero hay un caso curioso, que en las Teogonias, en una parte, Hesiodo, que es su autor, dice de que en la puerta de la ciudad de Micenas hay dos leones. Y mira justamente aquí ves a Shillman, pues, ¿no? En la parte superior ves a Shillman y mira lo que encontró el señor. Encontró dos leones en una puerta, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Pues implica que ahí es donde Shillman se dio cuenta que estaba en la famosa ciudad de Micenas, pues, ya en esta histórica ciudad, ¿no? A ver, ¿qué encuentra Shillman? Mira, esa puerta está en este lado de acá, mira, en la parte baja, ahí dice Lions Gate, ¿no? Que sería algo así como la entrada, la puerta de los leones. De aquí como ves, de aquí se ingresa y se entra al palacio o se va a sectores de vivienda, ¿no? Sectores de vivienda. Por ejemplo, aquí tienes otro esquema, ¿no? Mira, acá la famosa, ¿dónde está? Allá. Acá la portada de los leones, por aquí se ingresaba. Sectores de vivienda, un sector común de juegos, luego el sector del palacio, el sector principal, entre otros, y toda la ciudad amurallada. Un detalle, por ejemplo, mira, acá está la esposa de... en una de las cámaras, Shillman encuentra esto, ¿no? El famoso tesoro de... Pero no era oro, por si acaso, era más bronce. El bronce era el metal más importante. Y dentro de esos objetos se encuentra, por ejemplo, esto, ¿no? Esta máscara, que él denomina como la cara de Agamenón. Por eso es que te has dado cuenta de que en las películas sobre la guerra de Troya, todas las caras, todos los personajes siempre son los mismos. El único que varía es Agamenón. Perdón, discúlpame. Todos los personajes siempre varían. El único que siempre más o menos es igual, siempre tiene barba, es Agamenón. ¿Y eso es por qué? Por la máscara que se encontró. Pues Agamenón era el rey de este palacio, ¿ya? Mira, cuando Shillman encontró, era tan, mira, era tan fanático de Liliada que incluso se casó con una mujer griega, ¿ya? Y ves acá que cuando él encuentra el tesoro, cuando encuentra el tesoro, él a su esposa le toma unos selfies, ¿no? Unas fotitos con el tesoro que encontró, como si fuera la antigua Helena de Troya, ¿no? Bueno,
Otra ciudad importante que descubre Schliemann es la famosa ciudad de Troya, o también denominada ciudad de Ilión, ¿ya? Y con esto él demuestra que la guerra de Troya sí existió, y hoy día está demostrado que sí existió, que no solamente era un mito homérico. Básicamente él descubre una ciudad con grandes capas de ceniza, entre otros, y al parecer la guerra fue básicamente por el dominio del cobre en ese lugar. A ver, entre los aportes de la arquitectura en estos tiempos, tenemos un aporte muy importante que se llama el falso arco, ¿ya? ¿Y qué es? Ahora la pregunta es, ¿y qué es el falso arco? ¿Tú te has dado cuenta que tu casa tiene balcón? ¿Tú has visto los balcones? Profe, pregunta, ¿y por qué los balcones no se caen? ¿Se me entiende? A ver, ¿qué dice acá? A ver, ¿qué dice acá? Ya. Profe, ¿por qué los balcones no se caen? Porque los balcones tienen su base metida dentro de la casa. Ese principio es el que se usa acá, mira. Es el que se usa acá. Fíjate que cada bloque está metido dentro del otro, pero para que esto no se caiga, hay un fuerte peso detrás. ¿Ya? O sea, aquí los bloques están acomodados afuera como si fueran balcones. Y esto genera la idea de un arco. Por eso se le llama falso arco en sí. En sí es un vacío. Y ese es el concepto que se utiliza acá, pues. Es el mismo concepto, ¿no? Ese es el concepto que se utiliza acá, el famoso atrio de Micenas, que no es otra cosa que el templo de Micenas. Y aquí esto no es una montaña, por si acaso, ¿ah? No es una montaña. Cuando tú entras acá, ya entras en este lugar, que era el lugar de templo, entierros y ceremonias en Micenas. Luego en la escritura, acá destaca dos tipos de escritura, ¿no? De la etapa cretense, aquí tenemos la escritura A, que está no descifrada. O sea, todavía no se ha podido saber qué significa. Y tenemos la escritura B, que fue de la etapa de Micenas. Y esta sí ha sido descifrada, ¿no? Luego, profe, pasamos a la segunda etapa de la vida de los griegos. La etapa de la civilización griega ya propiamente dicha. Que en esta etapa ya predomina el uso del hierro, y a esta etapa es lo que propiamente llamamos cultura griega. Aquí podemos observar primero el famoso periodo oscuro. En el periodo oscuro es donde principalmente se produce, ¿qué cosa, profe? Se van a producir las famosas invasiones. ¿Ya? Y aquí destacan una serie de pueblos, especialmente un pueblo guerrero llamado los dorios. Los dorios. Especialmente dorios, jonios, como ves acá, ¿no? Los dorios van a invadir el sector del Peloponeso, los jonios van a invadir el sector del Ática y los eolios el sector de Tesalia. Y los antiguos aqueos van a ser dominados por estos pueblos. También de esta etapa se produce la colonización, ¿ya? El aumento de pobres va a influir en que se formen colonias para que los pobres puedan buscar un futuro. Por eso es que mira los puntitos rojos, ¿no? Aquí es donde los griegos se van a expandir hacia diversos sectores, ya formando pueblos. No es una expansión militar, ojo, no es una expansión militar, pero esta expansión les va a permitir llegar a lugares muy diversos, ¿no? Mira, arriba ves, por ejemplo, las vasijas de esta etapa. Mira esta moneda, ¿no? Con esta carita, mira, que parece un payasito, ¿no? Ya, esta cara que parece un payasito es una máscara de teatro, una careta. ¿Se entiende? ¿No has visto que hay una revista que se llama Caretas? ¿Se entiende, jóvenes? A ver, ¿me confirman, me confirman? Sí, ¿no? Las famosas caretas. A ver acá. Ah, ya, muy bien. Sí, pues, ¿qué es una careta? Una careta eran las máscaras que se ponían al momento de actuar en el teatro. Y esta careta es la careta de quién? Es la careta de
el famoso Dionisio, pues, el dios Baco, el dios del teatro, el dios del vino. Acá hay otra moneda y esta moneda tiene un búho. Y si tiene un búho, ¿de qué ciudad, a qué ciudad pertenece esta moneda? A ver, chicos, ¿a qué ciudad pertenece esta moneda? Al toque, al toque. Ya, acuérdate que el búho es un personaje curioso porque el búho siempre ha estado relacionado con ¿qué? Con un elemento que es la sabiduría, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del búho, nos estamos refiriendo principalmente a qué, ¿no? Nos referimos aquí a la diosa de la sabiduría. A ver, aquí tenemos una respuesta. Ah, muy bien, Liliana. Liliana nos dice que nos estamos refiriendo a la famosa ciudad de Atenas, pues, ¿no? Excelente, excelente respuesta. ¿Ya? ¿No has visto que hasta ahora, y eso es por qué? Porque el símbolo de la ciudad de Atenas era justamente, Atenas recibe su nombre de la diosa Atenea, ¿ya? Y el búho era su símbolo, pues por eso es que no has visto que hoy en día muchas academias utilizan como símbolo un buito, y es justamente por ese mismo principio, ¿no? El principio que se utilizaba durante esa época. ¿Qué más? Bueno, otro factor importante que tenemos aquí son las famosas ciudades griegas, las llamadas polis, ¿ya? Estas ciudades van a ser muy importantes en el contexto de los griegos, muy, muy importantes. Profe, ¿y por qué? Porque a través de estas ciudades es que los griegos desarrollaron toda su vida y sobre todo en este tipo de ciudades es donde los griegos llegaron a desarrollar el concepto democrático. Ya aquí ves, por ejemplo, la famosa ciudad de Atenas, ¿no? Ves ahí el teatro de Atenas y lo más importante, la Acrópolis. Y en la Acrópolis era la montaña y en la parte alta de la Acrópolis su principal templo. ¿Cómo se llamaba ese templo, jóvenes? A ver, pregunta admisión, ¿ah? ¿Cómo se llamaba el más famoso templo de la antigua Grecia? El templo de Atenas, para ser exactos. ¿Cómo se llamaba el templo de Atenas? Lo dijimos al inicio, ¿ah? Uy, ¿qué pasó? No me van a quedar mal, chicos. ¿Cómo se llamaba el templo de Atenas? Ya, este templo de acá se llama el Partenón. El Partenón, ¿ya? Y su importancia, ¿no? Es uno de los templos más importantes del mundo antiguo. Vamos a ver. Aquí sobre todo destacan dos ciudades, que acá las vemos. Atenas y Esparta. Son las más importantes. Veamos la primera de ellas. Bueno, aquí ves otro detalle de los griegos, ¿no? Su vida en ciudades, por ejemplo, ya tenían mercados, usaban monedas. Y otro detalle eran los entrenamientos físicos. Todos los griegos hacían deportes. Por ejemplo, acá los ves en el desarrollo de los Juegos Olímpicos. Ahora, la ciudad de Esparta se ubicaba en este sector que aquí vemos, llamado la península del Peloponeso. Ya vamos a cambiar de color. En este sector, denominado la península del Peloponeso. Especialmente ¿dónde, profe? En este sector de acá. Esparta estaba ubicada acá, pero los espartanos, este es el valle de la Cedemonia, ¿ya? Y desde acá dominaban, ¿qué cosa? Dominaban los sectores vecinos, ¿ya? Aquí ves, por ejemplo, la famosa, su formación de batalla, ¿no? La línea de Óplitas, entre otros. Puedes ver aquí el monte Taigeto, que es donde era su monte sagrado, donde estaba su templo, y también de donde aventaban a los niños. Ya acá puedes ver, por ejemplo, un soldado espartano yendo por primera vez a la batalla. Acá vemos su sistema político-militar. Los griegos en sí, ¿cómo te explico esto? Los griegos en sí lo que hacían, perdón, los espartanos desarrollaron una aristocracia, un gobierno de nobles que se basaba en lo militar y en el dominio de tierras. Para tú ser político tenías que haber estado en el ejército. Ya, una vez estado en el ejército ya tenías derecho a votar en la asamblea.
Luego, los griegos siempre tenían dos congresos, ¿ya? A diferencia de hoy día que tenemos un solo congreso, los griegos tenían siempre dos congresos. Un congreso que preparaba la ley y un congreso que aprobaba la ley. El más importante siempre era el que preparaba la ley, ¿ya? Ah, muy bien, muy bien. Sin embargo, ¿qué pasa? Pues tú podías, la Asamblea Popular, ¿ya? O apela, también se le conoce como apela, era el Congreso que aprobaba la ley, pero cuando tenías más poder podías ser parte del primer Congreso, que era la Jerusia. La Jerusia era la que preparaba la ley y era la que tenía más poder. Luego de eso estaban los éforos, que eran una especie de jueces. En sí los éforos eran los hombres más poderosos de Esparta. Como ves, Esparta fue un gobierno creado principalmente pensando en la base militar, en la fuerza militar. Y por lo tanto, ¿es un gobierno moderno o tradicional? A ver, ¿qué me responden en el chat? ¿Esparta sería un gobierno moderno o tradicional? A ver, chicos, ¿qué dice el chat? ¿El gobierno de Esparta sería un gobierno moderno o un gobierno tradicional? ¿Qué contestamos? A ver, los estoy leyendo, los estoy leyendo. En el chat o mediante voz. ¿El gobierno de Esparta sería un gobierno moderno o un gobierno tradicional? Ah, muy bien, mira, acá tenemos ya dos, tres respuestas, mira, un gobierno tradicional, ¿no? ¿Y quién creó? Excelente, ¿no? Muy bien, excelente, excelente. ¿Ya? Gabo, Saori, Johan, muy bien, muy bien. ¿Y quién creó ese gobierno? Ese gobierno lo creó un político que no se sabe si existió. Algunos piensan que es un personaje inventado llamado Licurgo. Licurgo. Ya, él creó un sistema tradicional donde sobre todo las personas mayores pudieran gobernar. Por eso es que la Jerusia en sí era un consejo, era un congreso, pero un congreso de 28 ancianos nada más. Aquí ves las clases sociales en Esparta, ¿no? ¿Ya? Si tú has visto la película 300, esos señores que usan capa, esos señores eran los espartanos, era la élite, era la nobleza, ¿ya? Eran propiamente los ciudadanos. ¿Se entiende el concepto de ciudadanos jóvenes? A ver, me confirman. ¿Se entiende el concepto de ciudadano? Ya, ¿y qué es un ciudadano? A ver, por ejemplo, vamos a suponer algo. Un ciudadano, un adolescente, puede ir a una discoteca, legalmente, puede ir a una discoteca hasta las 4 de la mañana. ¿Qué dicen? Un adolescente puede ir a una discoteca legalmente hasta las 4 de la mañana. Ve, chicos, sus respuestas, ¿sí o no? No, profe. No, pues. ¿Por qué, ah? ¿Y por qué no? Básicamente, muy bien, Gabo, Johan, por ahí. Dicen porque es menor de edad, ¿no? Sí, pues. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Ciudadano se le llama a la persona que tiene derechos, pero derechos completos, ¿ya? Los adolescentes, los menores de edad, no tienen derechos completos. Entonces, sobre todo, son sus más importantes derechos? Principalmente su participación en la política. Los espartiatas o espartanos, ellos eran los que tenían el poder. Había otro grupo llamado los periecos. ¿Qué eran los periecos? Esto es curioso, ¿no? Los periecos eran habitantes de Esparta, pero que no eran ciudadanos, por lo tanto sus derechos eran incompletos, ¿ya? Era curioso porque la palabra perieco significa algo así como extranjero. Pero lo curioso que era, profe, es que habían nacido dentro de la ciudad, o sea, no eran extranjeros. Lo que pasa es que era una forma de decir que no eran parte de la ciudadanía.
Y también tenemos los ilotas, que eran los esclavos. Aquí ves parte de la vida, los maltratos, el desarrollo de su vida. Ya aquí ves la sociedad espartana, por ejemplo, acá está el monte Taigeto, ya sus entrenamientos, entre otros. La otra ciudad importante es la ciudad de Atenas. Aquí podemos ver el famoso Ágora, el Ágora, que era el lugar donde discutían sus temas públicos, el Partenón. Y aquí a nuestra famosa, ¿cómo se llama esta diosa? Atenea, ¿no? Atenea. Aquí podemos ver, por ejemplo, Atenas está en la península del Ática y puedes ver acá esto, ¿no? Mira, cómo acá está Atenas, ¿ya? Aquí sales al puerto, a su puerto, y cómo esta isla le da una gran protección. Ya, el puerto de Atenas, el Pireo, tenía una posición muy importante que le daba una gran ventaja y lugar de defensa, ¿no? Aquí ves un esquema de Atenas, la gran ciudad. Mira, ahí arriba ves la montaña, ¿no? La Acrópolis y ahí el Partenón, pero también vemos acá el mercado, vemos el circo, el teatro, ya entre otros lugares importantes para su desarrollo. Ahora, Atenas básicamente es el fruto joven de una evolución política. Ya la ciudad de Atenas no surgió de la noche a la mañana. Entonces, Atenas pasó por varias fases. En la época oscura se sabe que tuvieron una monarquía y su rey más importante al parecer fue Teseo. El rey concentraba el gobierno, entre otros, ¿no? Y aquí se crea un consejo de ancianos llamado el Areópago. Durante la época arcaica, aquí aparece Dracón. Y Dracón va a crear un cuerpo de leyes, pero curioso, porque estas leyes eran muy severas, muy crueles. Justamente aquí va a dominar qué cosa, la aristocracia, o sea, la nobleza. A este consejo se le llama, a los 9 gobernantes se le llamaba arcontes, por eso es que a ese gobierno, a ese consejo se le llamaba el arcontado. El gobierno está encargado, se aprueba la esclavitud por deudas y surgen fuertes conflictos con los campesinos. Posteriormente a la época de Dracón va a aparecer otro político llamado Solón. Solón va a procurar que los comerciantes y los artesanos también tengan participación política y puedan ser parte del poder, ¿ya? Aquí Solón crea importantes medidas como, por ejemplo, le pone fin a la esclavitud por deudas, se puede participar, mayor participación en el gobierno y se crea la bulé y la eclesía, o sea, el Congreso se divide, ¿ya? Y se permite más participación de las clases menos ricas. Posteriormente aparece otra forma llamada la tiranía. Y ahí es donde un tirano es una especie de dictador, personas que quieren permanecer constantemente en el poder. Y justamente de este tipo de gobierno es que Clístenes, el famoso Clístenes, va a crear la democracia, que es el gobierno de los ciudadanos. Ya se divide el territorio en 10 tribus, se amplían las instituciones, se amplía la participación y se aplica una estrategia llamada el ostracismo. El ostracismo. Dice, instituciones políticas durante la democracia ateniense. Entonces, aquí más o menos vemos cómo funcionaba esto, ¿no? Si te das cuenta, es bastante parecido a lo que hoy día hacemos, ¿ah? El Consejo de los 500 era la bulé. Y básicamente, la eclesía, yo te dije que los griegos tenían dos congresos. La bulé era el congreso que aprobaba la ley y la eclesía era el consejo, perdón, la bulé es el congreso que preparaba la ley y la eclesía es el congreso que aprobaba la ley. Uno preparaba, otro aprobaba. Luego tenemos al poder ejecutivo. El poder ejecutivo estaba compuesto por los 9 arcontes en el plano civil. En el plano militar se encontraban los 10 estrategas que manejaban el ejército. Y en el plano judicial, ahí teníamos al Areópago, que era el tribunal más importante de justicia, pero había también un tribunal menor, que se llamaba el Eliaya, o Tribunal de los Eliastas.
¿ya? Aquí vemos, ¿no? Los estrategas, los arcontes en el poder como autoridades, como autoridades. En el Congreso vemos la bule y la eclesía. Y en los tribunales, o sea, en el Poder Judicial vemos al Eleaya, el Tribunal de los Eleastas y el Areópago. El Areópago era el tribunal más importante. En la sociedad ateniense también observamos ciudadanos, solo que estos ciudadanos ya no se llamaban espartanos, ¿no? En el caso de Atenas, estos ciudadanos se llamaban eupátridas y eran las personas que desarrollaban el poder político, ¿ya? Bueno, había también metecos, que era parecido, eran ciudadanos, eran personas con derechos incompletos y los esclavos que no tenían derechos. Bueno, acá ves un esquema, ¿no? En Atenas los ciudadanos podían participar de la política, del ejército, podían ser autoridades o podían ser jueces. En cambio, las personas que no tenían derechos completos ya tenían las cargas de la ciudad, como los impuestos, los tributos, entre otros. Bueno, aquí ves a la famosa Acrópolis, la Acrópolis que es el templo ateniense, ¿no? Arriba sobre todo ves al famoso Partenón, que era su templo más importante. Ahora, un capítulo ¿cómo se llama? Un capítulo de la historia griega y muy importante va a ser las guerras médicas. Con este capítulo es que va a empezar la época de la Grecia clásica. Y aquí podemos observar, como ya tú sabes, esta es la época de las guerras entre persas y griegos. Pregunta de admisión, jóvenes. ¿Cuál fue la ciudad más ganadora en las guerras médicas? ¿Atenas o Esparta? A ver, ¿cuál fue la ciudad de más victorias? ¿Atenas o Esparta? Atenas, profesor. Excelente, muy bien. Atenas. En la película 300, por ejemplo, se ve el sacrificio de Leónidas, ¿no? Pero en sí Leónidas perdió. De las 9 batallas, solamente una ganaron los espartanos. Una perdieron los espartanos y casi todas las ganó Atenas, ¿ya? Aquí vemos sus fases. La primera guerra médica donde se da la famosa batalla de Maratón, la batalla de Maratón. En esta batalla es curiosa porque acá es donde le dan la gran victoria sobre el rey Darío I. La segunda guerra, perdón, acá es la segunda, ¿ya? Donde participa el rey Jerjes y donde aquí ves el caso de la guerra de las Termópilas, ¿no? A Leónidas que es derrotado. Aquí puedes ver la batalla de Salamina y aquí aparece este famoso personaje llamado Temístocles. Ya aquí ves al rey Jerjes, ¿no? Y a su flota marítima siendo derrotada en la batalla de la isla de Salamina. En la batalla de Platea, este sí fue un triunfo de Esparta. Ya, Esparta. Luego se forma la Liga de Delos, una unión de ciudades para poder derrotar a los griegos en una tercera fase. Y ahí es justamente donde se produce la batalla de Eurimedonte, que es la batalla final. Por el contrario, esto va a dar paso a la famosa paz de Calias, a través del famoso general estratega llamado Simón. Acabada esta victoria, es que se va a producir, acabada esta victoria es que se produce el famoso siglo de Pericles, el siglo de Pericles. Y justamente en el siglo de Pericles es donde se va a lograr ya la consolidación. El apogeo de Atenas también representa el apogeo de la democracia. Y con ello un mayor desarrollo de este pueblo. Aquí ves, por ejemplo, el Partenón, entre otros, ves las ostracas, entre otros.
Aquí ves, por ejemplo, el famoso templo de Atenea, ¿no? Dentro se dice que había una estatua de oro de Atenea, entre otros. Muy bien, jóvenes. Ahí nos vamos a quedar por la clase de hoy, ¿ah? Hemos avanzado bastante rápido, un tanto rápido, pero por favor hay que entrar temprano, ¿ah? Ya, la próxima clase nos veríamos el jueves. ¿Había por desarrollar preguntas? ¿Todos están en el grupo del curso? Disculpen. Liliana, qué tema faltaba desarrollar preguntas, Liliana? Porfa. A ver, al final vamos a darles indicaciones de cómo entrar, ¿no? Liliana, un favor, ¿qué tema faltaba desarrollar las preguntas? Altas culturas. No, altas culturas ya vamos a completar el jueves, ya, porque vamos a completar el tema de altas culturas para hacer las preguntas de altas culturas, ¿ya? Ya, muy bien, chicos. A los que ya están matriculados en el curso, los que ya están inscritos en el curso, entonces pueden retirarse. Nos quedamos con los chicos que todavía no están en el curso para explicarles, ¿ya? A ver, jóvenes. Primero, a los que no están en el curso, los que es su primera clase, ¿dónde está esto? Acá. Vamos a poner acá, ¿ya? Ya. A ver, primero, lo primero que deben tener todos es un correo de Gmail. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Tienen correo de Gmail todos los que faltan? Ah, chicos, contesten, ¿sí o no? ¿Ya? Si tienes correo, a buena hora. ¿Ya? Si no, tienes que crearte uno. ¿Ya? Y no te olvides de anotar tu contraseña. ¿Se entiende, chicos? Necesito que me confirmen, si no, no puedo avanzar. ¿Me están escuchando? Vamos a parar ahí la grabación.